Entonces hay partes que la traemos nosotros para desarrollar, como que hay otras que son las debilidades, porque los avances que tienen los demás sobre nosotros no es porque tengan fuerza sus ideas, sino porque están debilitadas en nosotros, no están firmemente desarrolladas como para poder, digamos, no pelear, pero sí estar firme a todo eso que viene de afuera, porque en las cosas, ustedes fíjense, en las cosas que ustedes están seguros, por más que le digan, ustedes saben que no es así, porque tienen certeza de que es de esa manera. Pero en otras cosas que hay dudas, la influencia se hace fuerte por la propia duda. Entonces, ante no tener la experiencia, o no tener el desarrollo, o no haber empezado a trabajar en ese sentido, hace que dice, bueno, si este me dice esto, que hace tanto tiempo, así, el otro me dice lo mismo, entonces yo empiezo a sumar opiniones y digo, no, debe ser así porque todos piensan de esa manera. Entonces yo me uno a esa idea o a ese perfil o ese valor. Tanto la psicología como la sociología tienen muchísimos estudios de este tipo, ¿no? Sin dar estos nombres de por qué en una familia en la que todas las personas son de buen vivir con respecto a la sociedad en la que nacieron, uno nace completamente desviado. Y lo han estudiado, han hecho un seguimiento longitudinal a través del siglo, a través de la historia de ese individuo, a ver por qué salió de esa manera. Y la respuesta en realidad nunca aparecen, porque la respuesta no es de la sociología ni de la psicología, la respuesta la tiene la filosofía, cuando habla de ente, cuando habla de individualidad y cuando dice que la virtud es propia del ser, no se puede contagiar. Yo no le puedo regalar una virtud a otra persona. Sí, la otra persona la puede tomar porque siente una necesidad de tomarla, pero yo no se la puedo regalar. Entonces, por ejemplo, en criminología hay muchos estudios de personas que han nacido así, en una familia correcta, y que sin embargo toman una vía completamente contraria a lo que debe ser como bueno, como necesario, ¿no?, para poder sobrevivir en sociedad. Y también hay historias, porque yo las tengo catalogadas así como historias, de familiares muy viciosas, ¿no?, o de dentro de la criminalística, y que alguien dijo, bueno, yo me salgo de esto, no me sirve. Entonces desaparecen, no tienen más trato con la familia, no hay más comunicación, y es más, a veces hasta hacen el esfuerzo de huir de esa familia, ¿no?, porque saben, intuyen y tienen además, por otro lado, después a través del tiempo, la certeza de que son personas viciosas o malas personas, ¿no? Bueno, esto, por eso no es un descubrimiento de la filosofía, está estudiado. Lo que no hay respuestas concretas. El karma es. Porque, por ejemplo, para el conductismo, sería una respuesta teórica sería, bueno, una persona que tiene o que vive entre conductas muy marcadas, que se premia la maldad, esa persona va a tender a la maldad y por lo tanto no va a incorporar ningún valor, ¿no? Entonces se acopian casos y casos y casos que quieren demostrar eso. Pero por el otro lado hay casos y casos y casos iguales que demuestran también lo contrario. Entonces, no solamente acá en este grupo, sino que la ciencia termina diciendo, bueno, habrá que formar otras hipótesis porque estas no se pueden corroborar como verdaderas, ¿no? Ahora, ¿la filosofía acepta la teoría karmática? Si vamos a hablar de la palabra karma, no es filosófica, no está tomada por la filosofía de Occidente, ¿sí? Porque limitaría el libre albedrío de las personas. Llegaría un momento que las personas no tendrían libertad de elegir.
lo voy a explicar de esa manera y no quiero entrar en la vía occidental, porque también iría en contra de oriental, porque capaz que voy en contra de las creencias de muchas personas, ¿no? Pero si razonamos sobre el libre albedrío, y para relacionarlo con la charla de hoy, bueno, si yo quiero adherir a un valor, ¿soy libre o no de adherir a ese valor? Y sí, soy libre. Por lo tanto, si yo estoy relacionada con una familia viciosa, pero me propongo firmemente, a pesar de todos los inconvenientes que tengo, de seguir adelante por la senda que yo me propongo, el karma se diluye, no tiene asidero, no tiene razón de ser. Por eso digo yo que hay cosas que hay que estudiarlas muy profundamente, y hay cosas que también que son del vocabulario propio de otras culturas, que si nos ponemos a hablar mucho en fin y delicadamente, a veces nos estamos refiriendo a la misma cosa, pero corresponden a otra cultura. Claro, porque yo pensaba que a lo mejor esa esencia que se aloja en una familia que es totalmente diferente a esa esencia, a lo mejor porque esa esencia viene a realizar esa experiencia que es totalmente ajena al resto de la familia y necesita la visión de esa familia para poder realizar la tarea. Siempre hay un objeto, porque supónganse que si todo tiene un objeto, ¿no? Todo tiene un fin, en la naturaleza o en la creación, como quieran llamarlo, nosotros no vamos a ser paracaidistas, ¿cierto? O sea que, y cada movimiento que yo hago, lo hago con un objeto, lo hago con un fin, aunque me equivoque. ¿Y cómo voy a nacer sin un fin? O sea que tengo un fin. Y si se quiere, la fatalidad desde el punto de vista como persona es por qué nací en esta familia, por qué nací en este país, desde el punto de vista como persona. Pero desde el punto de vista como yo como alma, yo tengo un fin y bueno. Entonces mejor en vez de llamarlo karma se ven molestos. Claro, porque si no tendríamos que preguntarle el karma según quién, según los hindúes, el karma según quién, entonces lo mismo que espíritu, todo, pero el espíritu según quién, según qué religión, según qué rama, según, entonces, bueno, lo que sí nosotros podemos llegar a analizar, como ahora supóngase, bueno, yo tengo que tener un fin, entonces la fatalidad, ¿en qué puede conseguir? O la predestinación, la fatalidad, que la fatalidad sería aquellas cosas en las que el hombre no puede, por propia voluntad, no puede esquivar. Por ejemplo, que yo, la muerte, ¿no? A pesar de todos los intentos, respecto a la genética, pero que uno dice que los traen los genes. Sí. ¿Cómo sería eso? ¿Qué traen los genes qué? A ver, digamos un karma, ¿no? Pero sí. No, claro, eso es no, porque miren, hay que razonarlo de esta manera. Nosotros tenemos un cuerpo que es biológico, y por biológico puede ser que haya ciertas tendencias en ese cuerpo, pero si yo llevo una buena vida, ¿no? Y hago caso cuando me enfermo la primera vez a lo que me dicen y me atengo, por ejemplo, a un buen régimen, a no fumar, a hacer una vida sana, puede ser que haya tenido en mi fenotipo el cáncer, pero si yo hice un esfuerzo por la salud, ¿no? Puede ser que eso no se cumpla. Es decir, que aún en nuestro cuerpo, en la parte biológica, tenemos ciertas tendencias marcadas. Pero puede ser que si nosotros llevamos una buena vida ordenada, de acuerdo a los medios que nos da la medicina en un tiempo determinado, que no son lo mismo que en el tiempo de Sócrates, porque tenemos muchos más elementos, ¿no? Como por ejemplo la vacunación, ¿no? Puede ser que yo... no sé, mis ancestros hayan tenido la viruela, pero si yo me vacuno, hago caso y presto atención, puede ser que ahí se unan las dos cosas, ¿no? La razón que me dice que tengo que hacer tal cosa y a la parte de la tendencia biológica de la que yo pude salir airosamente. Y digo la vacunación porque hace muchos años, no me voy a olvidar nunca, tuve una señora acá que hablé algo así de la vacunación y me dijo, yo a mi hijo no lo vacuné sobre la polio.
¿no? Entonces, cosa que por ahí a ninguna madre se le ocurriría, pero bueno, ella tenía ciertas ideas culturales de su provincia que no la había vacunado. Y a mí me ocupó varios días ese pensamiento, ¿no? Y lo que se me ocurrió decirle fue lo siguiente: mirá, vos ahora te viniste a vivir a Mar del Plata, vas a cambiar, hay un shock de bacterias, de virus, trata de vacunarlo, aunque no lo vacunaste cuando correspondía, que era en el primer año de vida, ¿cierto? Fíjense cómo una idea de una persona que podría ser equivocada o no, no lo sé, puede llevar a esa persona a la enfermedad, a sufrir un trastorno por el resto de su vida. Por eso yo digo, los conceptos a veces son muy finos y siempre vamos a llegar todos acá al mismo centro de la cuestión. La razón es la que nos salva, porque ella no me contestó enseguida, me contestó a las 2 semanas y me dijo: tenés razón de lo que me dijiste, te lo voy a vacunar. Menos mal que fue antes que entrara a la escuela, porque en la escuela ustedes saben que es un caldo de cultivo de... Pero todos son valores, porque según el naturismo, o sea, vacunarse está mal. O sea, y ese es el valor del naturismo. O sea, claro. Y tiene toda su razón, o sea, no es que sea algo ilógico. Para tu razón estará mal, pero para la razón del naturista está bien. Claro. Ahora nosotros son tenemos razones. Los valores son todos también, o sea, Claro. no sé, las filosofías es que son absolutos o, no sé cómo dijiste, atemporales, pero también son relativos. Claro, con respecto a la... Tiene no que son ver con respecto a la relativos. esencia. Los valores en nosotros formamos parte de 2 esencias, ¿no? Una esencia espiritual y una esencia material. Vamos a hablar de la esencia espiritual. Todos tenemos la misma esencia espiritual. Entonces, si cada uno de nosotros tuviéramos distinta esencia, habría valores para cada uno. Pero como la esencia es única para todos, la cual nosotros participamos y somos individuos, entonces lo que es bueno para mí, es bueno para todos. Porque el fin, conforme a mi esencia, es el mismo que todos los demás. ¿No es cierto? Ahora, no. Tengo que desarrollar un concepto porque No, si no porque entendemos. la idea es que a ver si cada uno se puede ubicar, porque el objeto que tiene la academia no es discutir teorías, porque nosotros no estamos para discutir teorías. Es más, tampoco le ofrecemos algo para que lo comprueben a ver si sirve. Tampoco hacemos eso, porque tenemos más de 30 años, pero yo tengo 30 años ya trabajando, este año que viene. Y de la gente, de los resultados positivos que tiene la gente, por ahí no le interesa si el karma de los hindúes, si el karma es de este, si el valor es de esa. Lo que interesa es que pueda desarrollar una idea para que salga de su situación. Ese es el objeto nuestro. Entonces, si cada uno de los que está sentado acá quiere tomar una idea para desarrollarla en sí mismo y ver en qué puede mejorar, y esa mejoría a su vez le evita sufrimiento que puede ser actual y le evita también no solamente lo de ahora, sino las posibles situaciones que van a seguir sucediéndose si ahora no modifican lo que tienen que modificar. Ese es el objeto. Entonces, cuando nosotros hablamos de valores, tenemos que tener la idea de lo que es un valor para mí bueno, también es bueno para el otro. Cuando hablamos de justicia, de libertad, de honestidad, de todas las cosas, cada uno tiene su propia idea, que es que dice, bueno, cada uno tiene su verdad. Es cierto que cada uno tiene su verdad, porque cada uno tiene su verdad y la defiende encima, porque como es mía, pero la verdad que es mía, si yo hoy modifico una idea, ya esa verdad no existe más para mí, existe otra, porque yo voy avanzando. Entonces hay veces que yo me ufano en defender cosas que después voy a cambiar, y las defiendo por orgullo,
por querer ser, qué sé yo, ganar o tener la última palabra, ¿no? Que ya lo hablamos muchas veces. Entonces, tengo que dejar de lado esas cosas y ver en qué forma o en qué medida yo me puedo ajustar a la realidad. ¿Y cómo me puedo ajustar a la realidad? Tratando de verme tal cual soy. Porque una cosa es lo que yo pienso que soy, otra cosa es lo que los demás piensan de mí, pero otra cosa es la realidad. ¿Sí? Y hay veces que a mí me pasan cosas y yo no hice nada. Y dices, ¿tú cómo le pasan cosas a este si es una buena persona? Nunca hace nada. Bueno, pero ese que como persona no hace nada, piensa, tiene virtudes, tiene vicios, tiene aspiraciones que no corresponden a su esencia y sufre las consecuencias. Y capaz que ni salió de la casa. Entonces, vamos a apuntar a eso. Cuando nosotros hablamos, no es tampoco para que lo tomen, porque si fuera nuestro, la tarea le tendríamos que cobrar y después de cobrarle le tendríamos que dar los resultados, pero como eso no es nuestro, el trabajo es de ustedes. Entonces por eso tampoco le podemos cobrar, porque si nosotros cobramos nos vendrían a reclamar. Che, vos me dijiste tal cosa y ahora fíjate. No. Porque el problema, la responsabilidad nuestra es desarrollar lo que nosotros sabemos que sirve. La responsabilidad del que viene es tomarlo y aplicarlo. Si no lo aplica, no tiene ningún resultado. Y si lo aplica, tiene resultados positivos. No es que resultado negativo o positivo. Si no lo aplica, seguirá igual. Y si lo aplica, puede ser mejor. Ese es el objeto. Bueno, una de las cuestiones que siempre hay que tener en cuenta para desarrollar esto en uno mismo y en el ámbito que cada uno tenga en su familia es la firmeza. Porque la pregunta es, ¿cómo hago yo para remar contra la corriente si todos tienen valores o adhieren a valores que para mí no son valores, pero que los demás dicen que son valores? Porque muchas veces hay como una distorsión del concepto de lo que es bueno, en general. Entonces, cuando yo estoy seguro de algo, como decía el Gordo, que algo es bueno para mí, yo tengo que mantenerme firme, no solamente en decir siempre lo mismo sobre lo mismo, sino en mantener una actitud. Si yo le quiero corregir a alguien que lo que está haciendo es malo y estoy en la posibilidad de poner una sanción, bueno, esa sanción tiene que ser igual para todos y eso significa tener firmeza, y eso ocurre tanto en un hogar con los padres, como una persona que tiene relación con sus hermanos, como un profesor en el aula. Tiene que demostrar que es firme frente a aquello que dijo que se iba a mantener firme. Independientemente de la situación. Independientemente de la situación. Porque todos vivimos dentro de estructuras que nos parecen que se están tambaleando. No sé si acá hay profesores o educadores. Entonces parece que todo se está tambaleando en esa estructura, ¿no? O que esa estructura nos dice que tenemos que seguir ciertas normas que estarían dentro de los disvalores. Pero como cada uno en algún punto es responsable de un grupo, ya sea la madre o el padre en su familia, como el profesor en su aula, bueno, tiene que mantener firme aquello que considera que tiene que ser firme y firme en los resultados que va a tener. Y antes interrogarse a ver si la personalidad que posee tiene, ¿cómo les podría decir? Puede implementar a través de su personalidad esa firmeza. El modo en que lo va a implementar, ¿entienden? Sí, verás. Es muy subjetivo lo que estoy diciendo, porque hay veces, estoy pensando en situaciones, ¿no? Que dicen, bueno, pero en este ámbito que es todo un desorden y que los directivos dicen hoy una cosa y mañana otro, ¿cómo hacemos nosotros?